A ver, vamos a seguir con esta parte de la despersonalización porque es demasiado interesante. Y te voy a decir por qué es interesante. Porque nosotros, en ese afán de no querer sentir todo lo que en este momento está pasando en nuestro cuerpo y lo que estamos sintiendo en base a lo que estamos pensando, que todo está conectado, desde el momento en el que la parte inconsciente de tu ser empieza a recibir todo este impacto, o sea, tu cuerpo empieza a recibirlo todo. Entonces en ese momento se van empezando a crear esos pensamientos por la información que se está fluyendo por medio de tu cuerpo hacia tu mente, y así mismo lo regresa en una respuesta. Y por lo regular la respuesta que nosotros tenemos es el encendido de nuestro sistema de alerta. Ahora, ¿cuál es la parte esencial del no querer sentir? Aquí te la voy a explicar a como yo la entiendo y como yo la viví en su momento. De tanto que nosotros no queremos sentir, empezamos a desconectar de forma, ¿cómo lo podríamos decir? Literal, ¿sí? Empezamos a desconectar nuestra mente de nuestro cuerpo. Entonces ahí es donde viene esa parte donde dices, es que yo siento que no soy yo, es que creo que no soy yo. Eres otra persona, es porque en realidad quisieras ser otra persona que no está sintiendo todo lo que está viviendo tu cuerpo, todo lo que está manifestando por no haber hecho cambios en tu vida. Y esta es la parte súper importante de toda esta situación. Yo te voy a empezar a dar ejemplos de por qué la despersonalización, la disociación o la irrealidad que estamos viviendo, ¿sí?, se manifiesta con tanta intensidad. Como lo dicen, ¿no?, los organismos, y dependiendo también de la personalidad que tú creaste en base a todos esos traumas en tu pasado, ¿sí?, es lo que va haciendo que los organismos nos podamos manifestar de diferentes formas. Pero para las personas que están viviendo irrealidad, despersonalización o disociación, les voy a decir, el motivo principal no lo vamos a quitar ni a madrazos, ¿eh? O sea, ese va a estar ahí, siempre, siempre. Es los altos niveles de cortisol. Ahora, ¿por qué se elevan los niveles de cortisol? Porque nosotros en nuestra vida hemos vivido cosas muy duras. Han sido cosas que no han sido consecuencia de lo que nosotros hacemos, pensamos, ¿sí?, o dejamos de hacer, y han sido también situaciones que no están en nuestras manos, que no están en nuestro control, y no es parte de nuestra vida, ¿sí? Entonces, parte se vuelve cuando ya empiezan a llegar y lo empezamos a sentir y lo empezamos a proyectar. Bueno, como en esta parte donde nosotros no empezamos a resolver todo lo que estamos viviendo, ¿sí? Y el ejemplo más claro es como un ejemplo. Cuando perdemos a un ser querido y estamos con ese pensamiento de, ay, yo no quisiera vivir esto, ¿por qué, Dios mío, me toca vivir esto? Yo no quiero sentir esto, yo no quiero vivir esto. Las palabras y los pensamientos son poder. Esta es la parte interesante de todo esto. Tantas veces son las que nosotros nos repetimos, ¿sí?, estas palabras, y compartimos con nosotros mismos estos pensamientos, que poco a poquito el cable que va conectado de nuestra mente a nuestro cuerpo se empieza a hacer más delgadito, o se empieza a interrumpir, se empieza a bloquear. Y entonces, no, hombre, en ese momento se te pierde el celular. ¡Ay, no puede ser posible! Se me perdió el celular. Yo no quiero sentir esto. ¡Ay, mi celular regresa! Bueno, en ese momento vuelves a hacer lo mismo. No quieres ser esa persona que está sintiendo la pérdida del celular. Y así sucesivamente, con varios ejemplos que hemos vivido y que cada uno de nosotros va a ir recapacitando, ¿sí? Conforme tú vayas viendo este video, te voy a hacer una recomendación para que esto todavía sea más eficaz, más eficaz. En el momento que estés viendo uno de mis videos, o estés viendo un video que de verdad te ayude, algo de información que de verdad empieza a repercutir en tu ser y que empieza a cambiar tu mentalidad, haz respiraciones profundas. Si tienes pensamientos que se van directamente a ese futuro incierto, catastrófico y de muerte, empieza a hacer el conteo. Eso te va a plantar en tu presente, no distrae. Si pones un hielo, ¿sí?, en tu mano, no es para distraer la mente, es para plantarte en tu presente. Hay que empezar a entender bien las expresiones que hacemos, porque no nada más es decir, ponte a hacer el quehacer y ya te distraes. No, es entender que lo que estás haciendo en ese momento es vivir tu presente. Bueno, y entonces, cuando nosotros hacemos esas respiraciones, el espacio se hace más grande y las ideas se empiezan a meter y empiezan a remover todo lo que es una mentira. Siempre la verdad va a tener más peso que una mentira. Y cuando yo te hablo de lo que nosotros pasamos en el trastorno de ansiedad y la depresión en los diferentes niveles, estamos hablando de mentiras que nos dice nuestra mente.
conexión del pasado al futuro. Entonces, ya cuando empezamos con este recableado, empezar a conectar todo lo que se desconectó, empezar a hacer más grueso nuestro cable, o sea, hablando de nuestro sistema nervioso, ¿sí? De nuestro nervio vago, entonces va a haber una conexión de nuestro ser, la mente, que es la parte consciente, y el cuerpo, que es la parte inconsciente. Todo esto va en un trabajo en conjunto con pensamientos y emociones y acción física. Es lo que vamos a hacer para poder reconectar y empezar a quitarnos esa disociación, esa irrealidad o esa... ¿Cómo era la otra? Bueno, la otra, se me olvidó, disculpen ustedes. Entonces, cuando empezamos a reconectar todos los cablecitos, es porque estamos empezando a sentir, a aceptar, no estamos rechazando. Cuando tú rechazas, creas estrés. Cuando tú aceptas, te empoderas y te llenas de energía y empieza a cambiar tu mentalidad, porque la química dentro de tu cuerpo va a ser diferente a lo que tú estás acostumbrado a crear cuando estás huyendo, cuando no enfrentas y cuando estás rechazando. Entonces, ahí es donde empezamos a conectarnos y entonces la irrealidad, la disociación, la despersonalización, que fue la que me hizo falta, es lo que empieza a disminuir, porque no nada más eso, hay muchísimas otras cosas que hasta desaparecen y ni siquiera te das cuenta. Pero bueno, estamos hablando de la disociación, de la despersonalización o la irrealidad. Y esta parte de estar enfrentando y estar sintiendo sin rechazar, esto no quiere decir que no sea incómodo, esto no quiere decir que vas a dejar de sentir ese horror que muchos hablan. Pues bueno, es lo que va a hacer que tú empieces a cambiar tu mentalidad y empieces a conectar tu parte inconsciente con tu parte consciente, y entonces empieces ese trabajo en conjunto y empieces a recobrar el territorio que tú mismo le diste a esa parte mentirosa, a esa mente que te está diciendo siempre que te vas a morir y que puede pasar algo y que no lo hagas y que quédate sentado, quédate acostado sufriendo y victimízate todo lo que puedas, porque en realidad es así. Entonces, cuando tú empiezas a hacer todos estos movimientos, respiraciones profundas, empiezas a tener acción y al mismo tiempo los pensamientos y las emociones empiezan a trabajar en conjunto, son como trabajadores que están dentro de tu ser, volviendo a conectar todo lo que se desconectó desde ese último ataque de pánico que fue el detonante. Fue la gota que derramó el vaso de una vida tan catastrófica, hablando emocionalmente, que hemos tenido desde hace muchísimo tiempo y que a final de cuentas no lo sabíamos, pero lo vivimos, lo estamos viviendo y lo seguimos proyectando, que esa es la parte en la que nosotros debemos de cambiar esa mentalidad para poder conectarnos y entonces sí, volver a ser uno solo y no tratar o no querer dejar de ser nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los que lo creamos. Ahora nosotros lo vamos a destruir y vamos a crear algo nuevo y mejorado para entonces enfrentar la vida que todavía tenemos por vivir. Así es que con esto no se aprende a vivir, ¿sí? Se vive. Con esto recuperas más de lo que tú te puedes imaginar haciendo este trabajo de pensamientos, emociones y movimiento físico. Y esto es lo que va a hacer que salgas de esta situación, y esto es lo que va a hacer que te quites de toda esta despersonalización, de toda esta disociación o esta irrealidad que estás viviendo. Y yo te lo explico con las palabras, pues yo pienso que más sencillas que se le pueden decir a una persona cuando está en una situación como esta. Si tú sigues rechazando, si tú sigues no aceptando lo que en este momento estás viviendo, y te estoy hablando de esta última pared que nosotros mismos formamos, que la tenemos que destruir para poder ir en bloque, si lo quieres hacer de esa manera. A mí me gusta ir más a la raíz, al verdadero problema, que es el estrés de que fue provocado por todas las circunstancias que hemos vivido, ¿no? Pero bueno, como lo hacemos por bloques, porque para los ansiosos es paso a pasito, por la cobardía que tienen de no querer enfrentar de una vez de golpe todo lo que en este momento descompusimos, nada más por no haberlo entendido. Así es que esta es la parte interesante que quiero que entiendas, y es lo que va a hacer que tú empieces a dejar de estar despersonalizado, y esa es la parte importante. Así es que espero que recibas con agrado esta bonita información, porque de verdad es muy emocionante que yo te lo diga.